Un cordial saludo al tutor y compañeros del curso de Derecho Administrativo. Mi nombre es Estefanía Jaramillo y les doy la bienvenida a este podcast Argumentando en Derecho. El objetivo de esta actividad es desarrollar los casos planteados en la guía de actividades de la fase 1. A continuación, entonces, veremos mediante el desarrollo de unos casos y argumentación jurídica cómo sería la solución de 4 casos planteados. Empezamos con el primer caso, el cual nos propone una expropiación de tierras para un proyecto de desarrollo urbano en Bogotá. Es claro que la alcaldía radica un proyecto en el cual pretende construir un megaparque recreativo en el sector de la ciudad Bolívar, en una zona que normalmente ha sido marginada, y se pretende entonces darle más calidad de vida a las personas del sector. En este sentido, el sector o la zona donde van a construir ha sido declarada de utilidad pública. Sin embargo, la realización del proyecto requiere la expropiación de algunos terrenos y los habitantes han manifestado su inconformidad, indicando que se les está vulnerando en este sentido su derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda digna. En este caso, entonces, veremos el conflicto entre los principios de legalidad, interés general y respeto a los derechos de los administrados. Evaluaremos si la alcaldía realizó un procedimiento adecuado. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 51, propone que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. Y en el artículo 58 se habla de la propiedad privada, indicando este también como un derecho de todas las personas. Sin embargo, también se resalta en este último artículo que cuando se expida una ley por motivos de utilidad pública, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La alcaldía, en este caso, hizo una declaración de utilidad pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 y 67 de la Ley 388 de 1997 y, de acuerdo al caso presentado y a lo que hablamos inicialmente, esto se cumple. Ante esto, el proyecto, en mi opinión personal, se debe realizar porque la alcaldía siguió todos los procedimientos acorde pues a la legalidad, a las normas. Sin embargo, los administrados también tienen el derecho de manifestar su inconformidad. Para ello se les propone o deberían, frente al acto administrativo presentado por la alcaldía, exigir una mayor indemnización, es decir, durante la etapa de negociación. Durante este periodo pueden interponer entonces un recurso de reposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 388 de 1997. Y ya en caso de no existir acuerdo alguno, los administrados pueden proceder a interponer una acción especial contencioso administrativa para controvertir el precio indemnizatorio reconocido. Artículo 71 de la ley en comento. Entonces, como podemos ver, son opciones de negociación legal que tienen las partes. Sin embargo, es claro que el proyecto, si tiene viabilidad, si se presenta bajo los planes y con toda la normatividad, pues entonces acá estamos en un caso donde efectivamente el interés público va a prevalecer sobre el interés privado y sería un proyecto que lo más probable es que se termine ejecutando aún con la resistencia de los administrados. La opción que se tiene es llegar a un acuerdo justo para las partes. En el caso número 2, vamos a tratar la falta de respuesta a una solicitud de licencia ambiental en el departamento de Antioquia. Entonces, la problemática acá se basa en una estructura y jerarquía de la administración pública, o lo que queremos enfatizar es cómo sería el correcto funcionamiento. Una empresa local dedicada a la producción agrícola en el departamento de Antioquia presentó una solicitud ante la Secretaría del Medio Ambiente. La Secretaría del Medio Ambiente no dio respuesta, por lo cual la empresa inquieta procede a realizar un derecho de petición, el cual tampoco se le dio respuesta. Procede entonces a hacer una queja ante la gobernación de Antioquia,
pero la Gobernación de Antioquia lo remite nuevamente ante la Secretaría, sin lograr obtener la respuesta que necesita para mejorar su producción y poder ampliar pues su cultivo. En este caso, debemos identificar cuáles son las posibles acciones judiciales que puede emprender la empresa ante la clara afectación económica que le está causando la falta de respuesta por parte de las entidades públicas. Nos basaremos entonces en lo indicado en el decreto 1076 de 2015, el cual precisa que las licencias ambientales deben ser otorgadas en 30 días hábiles, específicamente el artículo 2.2.1.1.16.4, donde indica término para la disposición del permiso, 30 días hábiles. Se ratifica además en el artículo 2.2.2.1.4.2 definición y usos y actividades permitidas. Con esto dejo claridad de que la empresa está en su derecho de poder pedir el permiso para hacer uso de ese suelo. En el literal de el artículo mencionado indica de uso sostenible, comprenden todas las actividades de producción, extracción, construcción, adecuación, mantenimiento de infraestructura relacionadas con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como de las actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo. Adicionalmente, el artículo 2.2.2.4.1.3, modos de adquirir los derechos de usar los recursos naturales, indica que corresponde a la entidad ambiental competente otorgar los permisos, concesiones y autorizaciones para estos efectos. Entonces, eso reitera de que quien debe darles respuesta a la empresa es la Secretaría de Ambiente. El Código Contencioso Administrativo, Ley 1437-2012, regula la actuación de las entidades gubernamentales. Y para ello es importante mencionar el artículo 9, prohibiciones, donde ratifican que demorar en forma injustificada la producción del acto o su comunicación o notificación está especialmente prohibido. Posteriormente, en su artículo 14, términos para resolver las distintas modalidades de petición, indica que las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los 30 días siguientes a su recepción. En el caso evidenciamos que no han recibido respuesta y esto considera para las entidades administrativas una falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta parte primera del código constituirán falta para el servidor público. En este sentido, la recomendación para la empresa para hacer valer sus derechos y pues lograr dejar en evidencia el perjuicio económico que está recibiendo ante esta dilación de respuesta, puede proceder con la interposición de una queja ante la Secretaría de Ambiente. En caso de no tener una respuesta, aún interponiendo la queja, podrá entonces proceder con los recursos correspondientes específicos en la Ley 1437 de 2011. Aquí en este caso también vemos un silencio administrativo especial, no positivo. Vemos un silencio administrativo negativo regulado en el artículo 83 y de acuerdo con ello, entonces la empresa puede interponer el recurso de reposición y demás recursos que vayan aplicando al caso de acuerdo a la evolución del proceso. En el tercer caso encontramos una contradicción o se aborda una contradicción entre un decreto municipal y la Ley Nacional sobre el uso de suelo. Nos indica que en el municipio de San Carlos, el Consejo Municipal aprobó un decreto que permite la construcción de viviendas de interés social como parte de un plan para solucionar el déficit de vivienda. Este decreto fue firmado por el alcalde y entró en vigor de forma inmediata. Dicho decreto contradice una ley, la Ley 388 de 1997 sobre el ordenamiento territorial, que establece que las zonas rurales deben preservarse para actividades agropecuarias y de conservación ambiental y prohíbe la urbanización en dichas áreas sin previa modificación del plan de ordenamiento territorial.
POT. Este plan solo puede ser modificado siguiendo un proceso específico que involucra estudios técnicos, consultas públicas y aprobación por parte de las autoridades competentes. Un grupo de ciudadanos que se afecta con este proyecto presenta una queja formal alegando que el decreto municipal vulnera sus derechos al medio ambiente sano y afecta la sostenibilidad de la producción agrícola en la región. En este caso se deja claridad de que el decreto fue autorizado por una entidad pública, sin especificar si se siguieron los lineamientos legales para la modificación del POT, los respectivos estudios, la negociación con los particulares implicados en el proceso. También podemos evidenciar que hay un conflicto de normas debido a que el decreto expedido que entró en vigor está sobrepasando una ley nacional. En el artículo vamos a relacionar a continuación, que vamos a hablar a continuación, se especifica el deber de las entidades administrativas en cuanto al uso y el cambio de suelo. Este debe buscar una armonía de todos los implicados. Artículo 3 indica función pública del urbanismo en el numeral 3. Atender los procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el desarrollo sostenible. Se evidencia entonces en este caso que hay varias irregularidades. Se demuestra que el decreto expedido no cumple con todos los parámetros de para la modificación del POT para la construcción de la vivienda de interés social, pues uno de esos requisitos es que todos los administrados deben estar al tanto, deben tener conocimiento para poder dejar evidencia de la consulta pública realizada. Adicionalmente, los estudios preliminares que se deben hacer. Entra en decreto un vigor que contiene deficiencias a nivel administrativo y que va en contra de una ley nacional. Hay una clara violación al principio de legalidad, el cual busca que estas actuaciones cumplan con todos los parámetros establecidos para poder que sean avalados. En este sentido, podemos definir que la ley nacional prevalece sobre el decreto expedido. Sin duda alguna, en el caso presentado, los administrados tienen el pleno derecho de solicitar la nulidad del decreto y hacer restablecer sus derechos. Por último, vamos a ver el caso número 4, el cual indica la prohibición del uso de motocicletas durante fines de semana en un municipio turístico. Entonces, este caso nos indica que el alcalde del municipio turístico de San Antero emitió un decreto municipal que prohíbe la circulación de motocicletas. Los motivantes de esta decisión dicen que son la seguridad y fomentar el turismo. Sin embargo, una gran parte de habitantes de Río Claro dependen del uso de motocicletas como su principal medio de transporte, tanto para desplazarse como para actividades económicas, fuentes de ingreso. Estos ciudadanos consideran que con dicho decreto se les está vulnerando la movilidad y adicional a ello el sustento económico y consideran que es una medida desproporcionada. En este caso, vemos o considero que las entidades públicas deben velar por la seguridad, tranquilidad y el bienestar de todos los habitantes. Por ende, deben lograr una armonía entre las decisiones que tomen, de manera que impacten de forma positiva las necesidades del grupo poblacional. El principio de legalidad es la base para que las decisiones legales siempre vayan en vía del cumplimiento legal y no la afectación de derechos fundamentales. El principio de razonabilidad busca que las decisiones tomadas vayan en vía de subsanar específicamente una situación que se presenta. Y el principio de proporcionalidad busca limitar el poder del Estado, validando que las decisiones que se tomen sí tengan una medida exacta para no afectar a unos, beneficiar a otros, ¿sí? En este caso vemos que no se cumple con ninguno de estos principios. Partiendo de las necesidades que tiene el sector, estas medidas afectan a toda su población
y no garantizan la disminución de los actos delictivos que han venido ocurriendo. Pero por el contrario sí afecta el turismo y la economía de las familias de San Andrés. La población entonces se encuentra en todo el derecho de presentar la queja y posteriores recursos ante las posibles respuestas que dé la entidad. Para mediar la situación, en mi opinión, la alcaldía puede recurrir a otras medidas más sanas y menos radicales, como un ejemplo, definir horarios y analizar otras restricciones como prohibición del parrillero, concientización, refuerzos de policías en ciertas zonas donde haya más delincuencia. Medidas que pueden ser más proporcionales sin afectar los derechos fundamentales de la población. Bueno, ese entonces es el desarrollo y cumplimiento de la actividad. Gracias por escuchar. Disculpas por la extensión. Trataré de ser más concreta en una próxima ocasión. Espero haber cumplido con los objetivos propuestos y muchas gracias por su tiempo y por las retroalimentaciones que me puedan brindar.